Fijaos en el detalle, porque nosotros nos ponen aparte, pero estamos con el mismo color que Estados Unidos. Entonces tendríamos que tener un color propio, ¿no? Si somos una... Pero nos ponen del mismo color y ya se ha visto las banderitas en qué dirección iba. Entonces, ¿por qué pones 4 si realmente hay 3? ¿Por qué pones 4? Curioso detalle, sí. Curioso detalle, porque y es que en estos detalles es donde está el... China, Rusia y la Unión Europea y varios otros países buscan de una u otra manera estar bajo la esfera de influencia que mejor le convenga. Estos 4 gigantes, tradicionalmente alineados en 2 bandos, están continuamente peleando en un juego de poder sin tregua alguna. El premio del juego, el control mundial. Se podría decir que puede ser, espera. Perdona que te rectifique. Puede ser que los 2 colores son muy parecidos, porque aquí abajo especifica en verde Estados Unidos y en verde la Unión Europea, ¿vale? Que se parecen tanto que está muy bien elegido para ver que parece que es diferente, pero en el fondo, si lo miras, es el mismo, ¿no? Pero sí que podría ser un poco diferente. Aquí la diferencia se ve clara, ¿no? Entre Rusia y China, pero yo así a primera vista no la he visto. Ahora que lo señalas, pero bueno, sí, diferente, pero se confunde. Bueno, sí, es una manera de escribirlo, ¿no? Dicen por aquí, parece que se quedó sin colores en ese momento, sí, porque, joder, mira qué colores, no sé. Bueno, seguimos. Están continuamente peleando en un juego de poder sin tregua alguna. El premio del juego, el control mundial. Se podría decir que esta situación geopolítica de un mundo bipolar se ha vivido desde la Guerra Fría. Tuvo una breve pausa tras la caída de la URSS y ha resurgido con nuevos actores desde el siglo XXI. El resto de países han estado más o menos ajenos a esta partida en función a su condición geográfica. En el caso de nuestra región, podemos mantenernos más ajenos que países de Europa del Este u Oriente Próximo, pero no tanto como las islas de Oceanía, por lo que... Bueno, una cosa, este mapa vamos a comentarlo un poco, porque no es muy exacto. No es muy exacto. Puedes quitarlos, ir un poco más para atrás y quitar los muñequitos. Aquí, a ver si lo puedo sacar sin los muñequitos. Espera. Bueno, si no lo... El resto de países. Vale. Bueno, con esos 2. Aquí, Gran Bretaña, ¿cómo está pintada? Porque parece que está de blanco. Está en blanco, sí. Bueno, no es realmente así. No es realmente así. Aquí falta el concepto de Occidente. El concepto de Occidente que ya lo explicamos en el vídeo anterior, pero lo repito ahora, ¿no? Occidente es una cadena jerárquica que empieza arriba de todo, los que mandan es el sionismo internacional y el Estado de Israel, que controlan desde dentro los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno y más cosas, porque para controlar el gobierno ya sabéis cómo funciona, ¿no? Y entonces... Además, perdona que te interrumpa, un detalle que pone Rexer aquí en el chat, dice, como siempre coloreado solo el hemisferio norte. Sí, aquí Australia debe ser que no tiene nada que ver con los Five Eyes y todo esto. Claro, o sea, está este sionismo internacional que está disperso en 10 países, pero vamos a poner como referencia al Estado de Israel. Luego Estados Unidos, controlado por el sionismo, y luego debajo está el Reino Unido y sus excolonias que forman un bloque que está subordinado, pero que está dentro del poder. O sea, los tratan como socios. Hombre, la última palabra ya sabemos quién la tiene, pero ¿eso qué significa? Que habría que añadir Canadá, habría que añadir, desde luego, Gran Bretaña, habría que añadir Australia, Nueva Zelanda, y luego falta aquí Israel. O sea, para que tuviéramos un verdadero mapa geopolítico, se tendría todo esto que colorear y darle el mismo color que se le da a Estados Unidos. Y entonces sí que podría ser verde Europa, pero con un verde mucho más diferenciado, porque la Europa continental, como expliqué, esto lo volveremos a repetir porque son conceptos muy básicos y habrá que insistir en ellos. No está en el núcleo occidente. La Europa continental, y aquí no incluyo a Rusia, ahora la Europa continental occidental, es ya un espacio vasallo que está de Occidente, que está al mismo nivel que Japón, que forman parte de Occidente, pero no del núcleo. O sea, están subordinados. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en la NSA, cuando intervino los teléfonos de medio planeta, tenía intervenida la Merkel. Claro, a un aliado o socio no lo interviene, pero la Merkel estaba intervenida.
Y supongo que los japoneses estarán también súper intervenidos. Pero esas dos zonas importantísimas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político son nulidades, pero desde el punto de vista económico son importantes, son como zonas vasallas dentro de lo que es Occidente, o sea, están dentro de Occidente, pero no en el núcleo de Occidente, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego ya fuera de todo esto estarían, pues, lo que podemos llamar, por una parte, los adversarios, que estaría Rusia con un interrogante, porque no sabemos si es adversario o es como una disidencia geopolítica controlada, podría ser. O sea, no hace falta que se explique lo que es disidencia controlada, pues imaginar lo que sería una disidencia geopolítica controlada, como lo es el Islam. El Islam es disidencia geopolítica totalmente controlada. Aquí faltaría otro dato, Arabia Saudí, que es la clave para entender el control del Islam por parte de Occidente. Aquí habría que añadir otro capítulo, ¿no? Que hasta ahora no lo habíamos, sí que lo hemos mencionado alguna vez, pero que es lo que explica las políticas estas de antiterroristas, pues es una escenificación y aquí el papel de Arabia Saudí es fundamental. Entonces estarían los adversarios, como digo, ese Islam, que es un falso adversario, y Rusia podría ser también un falso adversario. Entonces, ¿qué queda como adversario real? China. Y luego, aparte de China, estarían lo que llamamos la periferia. La periferia es todo el resto. Todo el resto, que son como un terreno de juego donde las potencias pues luchan para expandir su poder. Y son tratados, Sudamérica es tratado aún con cierta, o sea, mucho peor que Europa, como zona, digamos, ocupada, vasalla. Aquí tuvimos hasta atentados terroristas montados por la OTAN, pero es la Operación Gladio, y en Sudamérica es la Operación Cóndor, que es mucho más horrorosa y sí que ya los empiezan a tratar como lo que ellos consideran que no son el pueblo elegido, que nos consideran animales humanos, así de claro. Y en África ya se llega a unos extremos de película. Bueno, película de terror ya es la Operación Cóndor. Pues en África es la ignominia total, lo que se hace en África. Y esta es la realidad, que no aparece aquí reflejada, que tendría que... Los colores serían diferentes, o sea que nosotros haremos nuestro propio mapa y lo mostraremos, lo colorearemos y lo iremos sacando con una pequeña explicación que ya hice un esquema el otro día. ¿Lo tienes a mano, el esquema de Occidente? Sí, dame un segundo. Bueno, me has mandado y otros dos, es el mismo, ¿verdad? Sí, el esquema de las ideologías y luego el esquema de las... No, el de Occidente, digamos, donde aparece todo. No, esto es el de las ideologías, este ahora no. No, el otro. Este es la estructura interna de Occidente, que ya hemos comentado. ¿Verdad? El de China... Sí, aquí se ve Occidente y se ve la cadena de mando que está arriba, el sionismo internacional, Estados Unidos, y luego va bajando el Reino Unido, las antiguas colonias del Reino Unido, etcétera. Esto hay que completar, ¿no? Pero así nos... Australia, Canadá, que no hemos mencionado a Canadá, y Nueva Zelanda, que son colonias del Reino Unido, o lo han sido, por lo menos, claro. Están en esa alianza que se hizo de intervención con un satélite, de control satelital. Ahí ves quiénes son realmente los socios, ya hablaremos de eso, y estaban las antiguas colonias, que ahora es la Commonwealth, o sea, estaba ese club al que hemos mencionado. Y entonces luego están las zonas vasallas dentro de Occidente, que forman parte del centro, pero como vasallos, porque está el centro, las dos oposiciones básicas son centro y periferia. La oposición en el centro estaría el meollo, Occidente, pero también unas zonas vasallas que están incluidas en el centro, que son Europa y Japón. Luego, Rusia lo hemos dejado, están los adversarios, Rusia lo dejamos con un interrogante, y luego pues estarían pues China, la India no sabemos, está en un espacio intermedio entre lo que es la periferia y una potencia propia, pero no está claro, y luego el resto, las periferias, África, Latinoamérica y parte de Asia, ¿no? Y entonces este sería un poco el esquema. Bueno, a medida que vayamos aprendiendo, quizás el esquema se modifique. Ya este esquema ya lo debemos modificar añadiendo lo que es el Islam y las falsas disidencias, donde Rusia estaría con un interrogante, pero el espacio del Islam tiene entidad geopolítica propia, a mi entender, pero como disidencia controlada por él. Y muy importante, básica para Israel, porque es relevante sobre todo a efectos del cumplimiento de la profecía, ¿no? De lo que llamamos la profecía en el sentido de Max. Bueno. Y luego el que has mostrado antes, que también hemos comentado un poco lo que es la oligarquía, el que pone la oligarquía, a ver, no es el otro, este, a ver, un momento, este es, digamos, si nos vamos al núcleo de la oligarquía, o sea, donde queda, lo demás queda fuera,
tenemos aquí lo que en el marxismo antes se llamaba la contradicción principal, que en el marxismo sería entre burguesía y proletariado. Eso ha quedado anulado, correcto. La contradicción principal no es entre burguesía y proletariado, la contradicción principal es la que existe entre la oligarquía y las naciones, de todo el mundo. Aquí están todas las naciones, incluida lo que sería Estados Unidos. Porque si ampliamos el foco, nos vamos al meollo de lo que es Occidente, está esta dualidad entre la oligarquía y la gente. Y claro, en principio dirías es una dualidad sociológica, pero ellos se están constituyendo como pueblo, o sea que también es étnica, porque ellos quieren que sea étnica, porque lo que está debajo de la pirámide van a ser esclavos, o sea, así de claro, o sea, es una oposición étnica. Entonces, Occidente tiene este problema que tiene, digamos, un choque con lo externo a Occidente, que es esta flecha grande, con todo lo que hay fuera, eso le ofrece aún resistencia, aunque es una resistencia débil, porque Occidente tiene mucho poder, ahí está Rusia con un interrogante si está dentro o está fuera, pero luego tiene una contradicción interna, dentro del núcleo de lo que hemos llamado Occidente, y es, por ejemplo, la población americana. La población blanca americana. ¿Qué pasó con los Sackler? Tenemos ese artículo de los Sackler algún día a propósito de esto, que hicieron los Sackler, ¿no? Con todos los trabajadores blancos de la zona de los Apalaches, que estamos hablando de cientos de miles de muertos a través de un medicamento. Este tema no se puede tocar, pero tiene que ver con todo el tema del fentanilo, etcétera. O sea, hay una oposición interna que es el verdad, porque digamos, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros no estamos en esta zona. Realmente estamos en el centro, aunque no estemos en el centro, porque estamos ya en una zona vasalla y a nuestra sumisión como trabajadores se suma la sumisión nacional, por eso hablo de primero recuperar la soberanía nacional. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Estados Unidos, pues también ven a la oligarquía. Lo que pasa es que están completamente manipulados y por eso han sacado a este supuesto líder que tiene que representar. ¿A quién representaría? Pues a la gente, sobre todo a la población estadounidense que no forma parte de la oligarquía y que está siendo machacada por la oligarquía. Entonces, ellos ya han sacado a su líder revolucionario, que representa realmente los intereses de la gente con la oligarquía, pero es uno de ellos, porque aquí está la contradicción principal, aparte de esa contradicción entre lo que es Occidente y lo que no es Occidente. Es una contradicción interna en el meollo, y nosotros estamos aquí, aunque estemos en una zona vasalla, estamos aquí, en esta contradicción, porque estamos dentro de Occidente como zona vasalla. Con esto, no sé, quien tenga dudas, contesto preguntas, porque estamos ya entrando en materia. Esto ya es geopolítica. Lo que pasa es que estamos corrigiendo la pequeña introducción. Todos estos conceptos se plantean aquí. ¿Alguien tiene dudas sobre lo que estoy explicando?